Bienvenidos a Darle al Gabo. Hoy vamos con nuestro primer capítulo de la segunda temporada, con una invitada muy especial y un cuento hermoso. El monólogo de Isabel viendo llover en Macondo. El invierno se precipitó un domingo a la salida de misa. La noche del sábado había sido sofocante, pero aún en la mañana del domingo no se pensaba que pudiera llover. Después de misa, antes de que las mujeres tuviéramos tiempo de encontrar el broche de las sombrillas, sopló un viento espeso y oscuro que barrió una amplia vuelta redonda el polvo y la dura yesca de mayo. Alguien dijo junto a mí: El viento de agua. ya lo sabía desde antes, desde cuando salimos al atrio y me sentí estremecida por la viscosa sensación del vientre. Los hombres corrieron hacia las casas vecinas con una mano en el sombrero y un pañuelo en la otra, protegiéndose del viento y la polvareda. Entonces llovió, y el cielo fue una sustancia gelatinosa y gris que aleteó a una cuarta de nuestras cabezas. Durante el resto de la mañana, mi madrastra y yo estuvimos sentadas junto al pasamanos, alegres de que la lluvia revitalizara el romero y el nardo, sedientos de las macetas después de 7 meses de verano intenso, de polvo abrasante. Al mediodía cesó la reverberación de la tierra y un olor al suelo removido, a despierta y renovada vegetación, se confundió con el fresco y saludable olor de la lluvia con el romero. Mi padre dijo a la hora del almuerzo: Cuando llueve en mayo es señal de que habrá buenas aguas. sonriente, atravesada por el hilo luminoso de la nueva estación, mi madrastra le dijo: ¿eso lo oíste en el sermón? Y mi padre sonrió y almorzó con buen apetito, y hasta tuvo una entretenida digestión junto al pasamano, silencioso, con los ojos cerrados pero sin dormir, como para creer que soñaba despierto. Llovió durante toda la tarde en un solo tono. En la intensidad uniforme y apacible se oía caer el agua como cuando se viaja toda la tarde en un tren. Pero sin que nos lo advirtieran, la lluvia estaba penetrando demasiado hondo en nuestros sentidos. En la madrugada del lunes, cuando cerramos la puerta para evitar el vientecillo cortante y helado que soplaba del patio, nuestros sentidos habían sido colmados por la lluvia. Y en la mañana del lunes los había rebasado. Mi madrastra y yo volvimos a contemplar el jardín. La tierra áspera y parda de mayo se había convertido durante la noche en una sustancia oscura y pastosa, parecida al jabón ordinario. Un chorro de agua comenzaba a correr por entre las macetas. Creo que en toda la noche han tenido agua de sobra, dijo mi madrastra, y yo advertí que había dejado de sonreír y que su regocijo del día anterior se había transformado en una seriedad laxa y tediosa. Creo que sí, dije. Será mejor que los guajiros las pongan en el corredor mientras escampa. Y así lo hicieron, mientras la lluvia crecía como un árbol inmenso sobre los árboles. Mi padre ocupó el mismo sitio que estuvo la tarde del domingo, pero no habló de la lluvia. Dijo: Debe ser que anoche dormí mal porque me ha amanecido doliendo el espinazo. y estuvo allí sentado contra el pasamano, con los pies en una silla y la cabeza vuelta hacia el jardín vacío. Solo al atardecer, después que se negó a almorzar, dijo: Es como si no fuera a acampar nunca. y me acordé de los meses de calor, me acordé de agosto, de esas siestas largas y pasmadas en que nos echábamos a morir bajo el peso de la hora, con la ropa pegada al cuerpo, por el sudor, oyendo fuera el zumbido insistente y sordo de la hora sin transcurso. Vi las paredes lavadas, las junturas de la madera ensanchadas por el agua. Vi el jardincillo vacío por primera vez y el jazminero contra el muro, fiel al recuerdo de mi madre, y a mi padre sentado en el mecedor, recostadas en una almohada, las vértebras doloridas y los ojos tristes, perdidos en el laberinto de la lluvia. Me acordé de las noches de agosto en cuyo silencio maravillado no se oye nada más que el ruido milenario que hace la tierra girando en el eje oxidado y sin aceitar. Súbitamente me sentí sobrecogida por una agobiadora tristeza. Llovió durante todo el lunes, como el domingo,
pero entonces parecía como si estuviera lloviendo de otro modo, porque algo distinto y amargo ocurría en mi corazón. Al atardecer, dijo una voz junto a mi asiento. Es aburridora esta lluvia. Sin que me volviera a mirar, reconocí la voz de Martín. Sabía que él estaba hablando en el asiento del lado, con la misma expresión fría y pasmada que no había variado ni siquiera después de esa sombría madrugada de diciembre en que empezó a ser mi esposo. Habían transcurrido 5 meses desde entonces. Ahora yo iba a tener un hijo. Y Martín estaba allí, a mi lado, diciendo que le aburría la lluvia. Aburridora no, dije. Lo que me parece es demasiado triste el jardín vacío y esos pobres árboles que no pueden quitarse del patio. Entonces me volví a mirarlo y Martín no estaba allí. Era apenas una voz que me decía. Por lo visto no piensa escapar nunca. Y cuando miré hacia la voz, encontré la silla vacía. El martes amaneció una vaca en el jardín. Parecía un promontorio de arcilla y en su movilidad dura y rebelde, hundidas las pezuñas en el barro y la cabeza doblegada. Durante la mañana los guajiros trataron de ahuyentarla con palos y ladrillos, pero la vaca permaneció imperturbable en el jardín, dura, inviolable, todas las pezuñas hundidas en el barro y la enorme cabeza humillada por la lluvia. Los guajiros la acosaron hasta cuando la paciente tolerancia de mi padre vino en defensa suya. Déjenla tranquila, ella se irá como vino. Al atardecer del martes, el agua apretaba y dolía como una mortaja en el corazón. El fresco de la primera mañana empezó a convertirse en una humedad caliente y pastosa. La temperatura no era ni fría ni caliente, era una temperatura de escalofrío. Los pies sudaban dentro de los zapatos. No se sabía qué era más desagradable, si la piel al descubierto o el contacto de la ropa en la piel. En la casa había cesado toda actividad. Nos sentamos en el corredor, pero ya no contemplábamos la lluvia como el primer día. Ya no la sentíamos caer. Ya no veíamos sino el contorno de los árboles en la niebla. En un atardecer triste, desolado, que dejaba en los labios el mismo sabor con que se despierta después de haber soñado con una persona desconocida. Fin. Bueno, de nuevo, muchas gracias por vernos en nuestra segunda temporada, el primer capítulo. Como les había comentado, estamos con una hermosa invitada que de hecho lo ha hecho muy bien. Estoy muy satisfecho con esa lectura. La vi y... ¿por qué la vi? Porque resulta que nos llovió. Ayer no pudimos grabar también porque llovió. Afortunadamente, porque este monólogo era de Isabel viendo llover en Macondo. Así que, bienvenida, cuéntame. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas o cómo te gusta que te llamen? Bueno, a ver, mi nombre es Víctor, ¿sí? Mucha gente me conoce y sabe que me llamo Víctor Ladrón de Guevara. A través del tiempo se ha creado un personaje que se llama Juliet, la loba, conocido en muchos ámbitos culturales y de bohemia nocturna, sobre todo de la comunidad. Me gusta escribir y a través de una amiga, Eva Verania, recibí la invitación para hacer la lectura de tu programa, de tu proyecto, que me parece muy interesante, lúdico y rescatable para fomentar la lectura. Y la escritura Y también. la escritura sí, también, obvio. Y bueno, pues gracias, muy complacido de estar aquí. Bueno, pues bienvenido o bienvenido también. Seamos un poco inclusivos con hay que ensayarlo. Sí, te iba a preguntar, ¿qué sabes tú de Gabriel García Márquez? Bueno, a ver. Conozco de él, pues obviamente que fue nuestro premio Nobel, que creó un mundo fantástico macondiano que es como un sello que tiene él en sus escrituras. También que tuvo adhesión a ideologías comunistas o izquierdistas, etcétera. Se fue acusado de muchas cosas en la época del presidente Turbay. Pero entonces se fue exiliado a México, vivió en México casi toda su vida, el resto de vida. También sé que fue reportero del Heraldo, hace una columna que se llama La Jirafa, de las cuales alcancé a leer algunas, por archivos y cosas así. ¿Y alguno de sus cuentos que ha leído? Bueno, cuentos, he leído bastantes cositas, aunque hace mucho tiempo, ya de verdad. ¿Qué sucede? Los que sabemos que leemos,
o hemos leído, pues podemos haber leído algo, pero pues hay cosas que se olvidan. Igual habría que retomar la lectura. Pero sí, de él he leído, bueno, he leído algunos cuentos de Ojos de Perro Azul, he leído La Cándida, Crónica, Divino cuento, La Cándida. Hojarasca, El Coronel, Cien Años de Soledad, obviamente, que creo que es un libro de cabecera que Sí, uno tiene que señor. tener ahí siempre, junto con otros que son parecidos, que tú tienes que consultar nuevamente para que la lectura sea redescubierta, porque se redescubren. Son autores que tú cada vez que les redescubres cosas, entonces, bueno, toda la Bueno, magia de esa ¿y lectura es la que estamos. quién es Juliet? ¿Quién es la loba? ¿Quién es Víctor? ¿Son diferentes o hacen parte del mismo mundo? Digamos que Porque sería como el son mismo realismo mágico en un solo personaje. algo así, sí, sí, algo así, son como una simbiosis, yo pienso que es una simbiosis que se sigue dando, se ha venido gestando con los años, con las vivencias, que pienso que Juliet es también como una especie de alma, un alma que está ahí y que a Víctor se le dio el privilegio de cuidarlo, de conservarlo, de tenerla ahí. En estos momentos de mi vida, pues creo que Juliet está tomando un lugar un poco más mm, preponderante, por así decirlo, o sea, más visible, más. Entonces pienso que le tocaba como el turno a ella en este momento. No sé, es como una paradoja de que Víctor cuida a Juliet mientras Juliet salva a Víctor de muchas cosas también. Ok, En la parte artística, yo siempre he dicho, el arte salva. Y y es así. pues venir de una generación como la que yo vengo y haber superado muchos obstáculos donde muchos de mis amigos, mucha gente que yo he visto correr, que he visto caminar, se han quedado ahí en el camino por diferentes motivos, pandemia de SIDA, violencia, en fin, lo que sea. Y estar yo aquí en estos momentos para mí sí es un privilegio y darle voz a esas personas también. Ya que hablas de darle voz, este capítulo se le dedicamos en honor a Sara, ya que ella también pues sufrió la inclemencia de la rabia, del odio y murió en las aguas. Entonces, pues, un gran saludo en donde quiera que esté Sarita y que la recordemos y también sigamos luchando por los derechos de todos, por la dignidad, por el honor y por el respeto al hermano, a la hermana. Que no nos importe qué tiene dentro de los pantalones, que nos importe más bien lo que tiene en el corazón y en la mente. Un saludo para ella y para toda la comunidad. Gracias, sí, de verdad que fue un hecho muy lamentable. Bueno, mi encontró con el video fue muy particular porque la forma en cómo lo descubrí ese día fue muy temprano en la mañana. De hecho, fue lo primero que cuando abrí Facebook fue lo primero que me salió, entonces fue muy impactante. Y de hecho, duré con una depresión terrible, como 3, 4 días, duré muy, muy, muy mal. Me removió muchas cosas, muchísimas cosas. Entonces, bueno, pues sí, para mí creo que esto ha sido como una especie de catarsis que he hecho también con lo de la lectura, con todas esas cosas. Me ha ayudado como de pronto a... Oye, además el cuento, ¿no? Sí, sí. El cuento estaba esperando a alguien porque teníamos varias invitadas para leer este cuento y el cuento estaba esperando a Isabel. Y lo hiciste muy bien, de verdad te felicito, muchísimas gracias por haber estado en el canal. Gracias. Recuerden a todo el mundo, no se olviden, suscríbanse, denle a la campanita de suscribirse, todas las notificaciones y por favor, denle like para que este mensaje y esta iniciativa de que leamos a Gabriel García Márquez llegue a todo el mundo. Un abrazo, los abrazo, muchas gracias y bienvenidos a la segunda temporada. Síganos y ya nos vemos en la próxima. Chao, chao. Muchas gracias, Víctor, Juliet y Loba. Gracias por la invitación. Espero pues podamos nuevamente compartir algún otro texto y otros muchos más. Este día en la cámara, José Ospino. Y bienvenidos a Darle al Gabo. Chao.